Hola a todos, hoy voy a preparar dos recetas en una, ya que os voy a recordar cómo preparar bizcochos de soletillas sin gluten, también llamados ladyfinger, savoiardi, bizcotelas, vainillas, pero además os voy a contar cómo preparar una deliciosa tarta carlota sin gluten. Se trata de dos recetas muy sencillas, con pocos ingredientes, pero que necesitan que cuides ciertos detalles para que te salgan correctamente. En el vídeo te los cuento todos. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos bizcochos de soletilla y esta tarta carlota sin gluten. Comenzamos preparando los bizcochos y para ello debes separar las claras de las yemas y colocarlas en recipientes en los que puedas batir. Cuida que no caiga nada de yema en el recipiente de las claras. Añade la mitad del azúcar en el recipiente en el que tiene las yemas y bátelas hasta que blanqueen y tripliquen su volumen. Lava las varillas bien y comienza a montar las claras. Cuando hayan adquirido bastante volumen, comienza a añadir el azúcar poco a poco. Bate hasta que estén bien firmes, y con bien firmes me refiero a que no se muevan ni un poquito. Este paso es importantísimo, porque es lo que va a hacer que la masa conserve la forma que le des. En el vídeo de soletillas sin gluten, me preguntabais un par de personas si la cantidad de harina estaba bien, porque la masa no había espesado. Es que la masa no tiene que espesar. Son las claras las responsables de la consistencia de la masa. Tal como ves, las claras se quedan ahí donde las dejas. Añade la mezcla de yemas y azúcar y remueve con mucha delicadeza para no bajar las claras. No lo hagas con las varillas eléctricas. Ve haciendo movimientos envolventes y como ves, se sigue manteniendo la forma. Las claras no se han bajado nada. Ahora llega el momento de incorporar la harina tamizada. Y lo mejor es hacerlo en 2 tandas para que sea más fácil integrarla. Vuelve a mezclar con movimientos envolventes, pasando bien la espátula por el fondo del recipiente. Y tal como ves, la masa sigue conservando perfectamente la forma. Comienza a calentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Esta masa debe hornearse tan pronto como está lista, ya que si no, comienza a bajarse y te es más difícil dar forma a tus bizcochos. Introduce la masa en una manga pastelera sin boquilla. Nuevamente con delicadeza, no la aplastes. Y si no cabe toda, como me pasa a mí, no intentes presionarla, deja un poquito fuera y ya la introducirás después. Cubre 2 bandejas con papel de hornear. Si el papel que usas se pega a veces, engrásalo un poquito, si no, no es necesario. Y con la ayuda de la manga, ve formando los bizcochos. Como voy a usar un molde redondo, los voy a hacer estrechos, ya que se adaptarán mejor a la forma. Deja un poco de distancia entre ellos, pero calcula el espacio que tienes para que te quepan todos. A mí me han salido 38 bizcochos. Cuando tengas lista la primera tanda, espolvorea una buena capa de azúcar glass por encima. Cuando el horno esté bien caliente, introduce la primera bandeja y hornea unos 10 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo y sin aire. Ve preparando mientras tanto la segunda bandeja. Cuando los primeros estén listos, sácalos y cierra la puerta para que el horno no se enfríe. Introduce la segunda bandeja y hornéalos del mismo modo. Una vez horneados todos, deja que se enfríen antes de despegarlos del papel. Y os voy a contar una manera muy práctica de hacerlo que he descubierto hace poco. Lo primero que voy a hacer es recuperar todo el azúcar posible. Ya lo usaré después para cubrir un cofre o alguna cosa así. Ahora le doy la vuelta al papel, sujeto los bizcochos con una espátula y voy tirando con cuidado del papel. Deja que enfríen completamente antes de montar la tarta. Llega el momento de preparar la crema.
Esto de aquí es queso crema de untar, tipo Filadelfia. Voy a añadir leche condensada azucarada. Las latas suelen tener 400 gramos. Yo añado un poquitín menos, pero va al gusto. Voy a añadir la ralladura de limón y voy a exprimir los limones. Los míos no eran muy grandes, así que he necesitado 6 para obtener el zumo necesario. Bate hasta que todo se mezcle bien. Si el recipiente no es muy alto, que es lo que me está pasando a mí, hazlo mejor con varillas manuales para no sacarlo todo fuera. Como ves, ahora mismo la mezcla es bastante líquida, pero va a espesar un poco. Monta la nata bien firme, lo que algunos conoceréis como crema de leche. La Carlota lleva normalmente leche evaporada, pero añadir nata montada en su lugar le aporta una textura de mousse riquísima. Añade la mezcla anterior, que tal como te decía ha comenzado a espesar gracias al ácido de limón y a la caseína que contiene la leche. Remueve nuevamente con movimientos envolventes para que ambas mezclas se integren, pero sin que la nata se baje, ya que esta es la que va a aportar precisamente la textura de mousse. Llega el momento de montar la tarta, y lo voy a hacer directamente en el plato en que serviré, ya que es una tarta un poco delicada de desmoldar y cuesta un poco pasarla después a un plato. Voy a colocar el aro de un molde de horno que tiene 21 centímetros de diámetro y, como ves, lo he cubierto con papel de hornear. Lo primero que voy a hacer es colocar una capa de bizcochos para ver de qué manera caben mejor. Y ahora que sé cómo van a ir colocados, los voy a mojar ligerísimamente en zumo de naranja. En realidad esto es opcional, y de hecho verás que la tarta soltará después jugo. Pero a mí me da mucha rabia cuando en un tiramisú o en una Carlota los bizcochos quedan secos. Añade un tercio de la crema y extiende hasta dejarla perfectamente horizontal. Mi plato es un plato normal, pero tiene el fondo un poco convexo y gira, es una maravilla. Eso sí, si giras el plato, acuérdate de en qué sentido has puesto los bizcochos. Pon la segunda capa de bizcochos. Y de crema. Haz lo mismo con la tercera capa de bizcochos. Y con la crema tendrás que ver si cabe toda. Yo parece que puedo poner un poco más, pero importante, reserva un par de cucharadas. Termina de alisar la superficie y lleva tu tarta Carlota sin gluten al frigorífico al menos 6 horas. Y te decía que guardaras un poco de la crema, y es que con los recortes de los bizcochos y el resto de zumo de naranja, te puedes preparar un vasito y mientras los demás esperan que se asiente la tarta, pues tú tienes un postre estupendo. Cuando la tarta se haya sentado, verás que ha soltado un poco de jugo por abajo. Yo lo voy a quitar con un bote que hace vacío y lo absorbe. Si inclinas el plato para vaciarlo, lleva cuidado de que la tarta no se mueva. Aunque también te digo, puedes dejar el jugo si no te molesta. Quita el aro con cuidado y quita también el papel. Mira qué bonito hace que se vean los bizcochos. Y decora a tu gusto. Yo voy a poner una rodaja de limón en el centro así girada, aunque después la he cambiado y he puesto 2 rodajas tumbadas porque me parecía que la tarta tenía una cresta. Y esto es medio bizcocho que había guardado. Mira qué maravilla, qué bonita que queda. Ya solo queda cortarla para ver cómo queda por dentro. A ver si consigo que no se me rompa este primer trozo, que para mí siempre es el más difícil de servir. Pues no se ha roto. Fíjate qué maravilla, qué volumen tiene esta tarta y lo firme que se mantiene pese a no tener gelatina. Y fíjate qué tiernos son los bizcochos, está buenísima. Ayer me hicieron el control de calidad y 8 de 8 expertos me dieron el aprobado con nota. La textura es muy ligera, tal como os decía, tiene consistencia de mousse. Además tiene el dulce justo y el sabor a limón es simplemente riquísimo. Los bizcochos de soletilla, por su parte, se dejan congelar perfectamente, así que puedes prepararlos un día, congelarlos y hacer la tarta cuando prefieras. Y nada más por hoy, yo me voy a terminar este trozo y espero que os animéis todos a prepararla en casa. ¡Un saludo a todos!